Estados Unidos rompe récord en hospitalización. Comparando los datos del invierno 2022 con el 2021, Estados Unidos habría superado cifra récord. El doctor Anthony Fauci menciona que un indicador de gravedad frente a esta pandemia no debería ser el número de contagios, sino el número de hospitalizaciones, situación que indicaría la gravedad de Omicron frente a esta pandemia. En este video vamos a compartir esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un informe en donde se indicaría que el récord de hospitalizaciones habría sido superado en Estados Unidos en comparación al año 2021. Situación bastante delicada y que ya el comunicado de expertos mencionarían la gravedad que estaría causando Omicron en el sistema de salud. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que las noticias que se dan este 12 de enero 2022 habrían indicado que Estados Unidos habría superado cifra récord de hospitalizaciones. El colapso sanitario que se está registrando en Estados Unidos lamentablemente ya estaría empezando a dar la situación de alarma en este país. Y es muy importante tomar en cuenta las situaciones que se va registrando. Según el informe que se ha dado este 12 de enero 2022, se habría indicado que las hospitalizaciones en Estados Unidos superan el pico del invierno pasado. El número de estadounidenses hospitalizados con COVID-19 ha superado el pico del invierno pasado, lo que subraya la gravedad de la amenaza que el virus sigue representando a medida que la variante extremadamente contagiosa Omicron atraviesa Estados Unidos. Hasta el 9 de enero 2022 se registraban 142.388 personas que fueron hospitalizadas por COVID-19, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, lo cual ya habría superado el pico de un solo día de 142.315 informado el 14 de enero del año pasado. Es importante, ya Estados Unidos el 9 de enero habría superado el pico máximo de contagios registrados a lo largo de la pandemia, que fue el 14 de enero 2021. Para el 9 de enero, Estados Unidos registraba 142.388 hospitalizados. El promedio de 7 días de hospitalizaciones diarias fue de 132.086, un aumento en el 83% con respecto a hace 2 semanas. Es importante tomar en cuenta que el daño que está ocasionando Omicron no es a nivel individual, sino es a nivel colectivo. Omicron está llevando a incremento de hospitalizaciones. Omicron está llevando a disminución de personal de salud. Omicron está llevando a colapso sanitario. ¿Ello qué significa? Menos médicos, menos profesionales de la salud, más pacientes, colapso sanitario. Situación importante que debe ser considerada. La ola Omicron está abrumando a los hospitales y agotando al personal que ya se encontraba agotado por la variante Delta. Esto sobre todo ha sido impulsado en gran parte por personas menores de 60 años. ¿Por qué? Porque son las personas que no han recibido la vacuna o no quieren recibirla. El total de hospitalizaciones también incluye a las personas que dan positivos por el virus incidentalmente después de haber sido ingresadas por condiciones no correlacionadas a COVID-19. Es importante que debemos considerar que las hospitalizaciones actuales son una de las medidas más confiables de la gravedad de la pandemia a lo largo del tiempo, porque no están influenciadas por la disponibilidad de pruebas ni por picos de casos anteriores. El doctor Anthony Fauci
principal experto en enfermedades infecciosas del país, mencionó que era mucho más relevante centrarse en las hospitalizaciones que en el número de contagios. Dato muy importante: un indicador que evalúa la gravedad de una pandemia no va a estar representado en el número de contagios, sino en el número de personas hospitalizadas, dado que con ello se evita sesgo o errores en interpretación de las pruebas que se están haciendo o en interpretación de picos anteriores. El número de hospitalizaciones representa un número importante como indicador de gravedad, y ya habría mencionado los expertos que las hospitalizaciones actuales son una de las medidas más confiables de la gravedad de la pandemia. Alrededor, y es muy importante mencionar, alrededor de una cuarta parte de los hospitales de Estados Unidos están experimentando una escasez crítica de personal, y esto lo había mencionado el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Algunos estados como Oregón han desplegado a la Guardia Nacional para ayudar a otros, tales como Illinois y Massachusetts. Están retrasándose cirugías selectivas y, sobre todo, a diferencia de una emergencia, una categoría que puede incluir procedimientos como cirugías para el cáncer no se están realizando. Es importante conocer el impacto que está llevando la ola Ómicron. Las personas deben ser conscientes de que ante Ómicron, hablar de una persona totalmente vacunada es una persona que está recibiendo 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo, y que el tiempo de esa dosis de refuerzo no ha superado los 3 meses. Es importante insistir en que ante la ola Ómicron las personas tienen que estar vacunadas con dosis de refuerzo para que de esta manera tengan un cuadro leve o moderado y no requieran hospitalización y no se llegue al colapso sanitario. Los países que todavía no están enfrentando ola Ómicron deben priorizar en la dosis de refuerzo para poder hacer frente al avance de la ola Ómicron y evitar colapso sanitario. Lamentablemente, Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos enfrentaron y están enfrentando una ola Ómicron sin dosis de refuerzo adecuado, en donde, por ejemplo, para Estados Unidos, la dosis de refuerzo solo representa un 21% de la población. Situación bastante crítica que lamentablemente va a incrementar los casos de hospitalización. Debemos tener en cuenta que hoy día la crisis sanitaria que está viviendo Estados Unidos se va a replicar en otros países, dada que la política de la tercera dosis todavía no está bien implementada en muchos países. Debemos cuidarnos, debemos seguir usando las medidas de protección personal y, lo más importante, debemos optar por una dosis de refuerzo para poder actuar y para poder darle frente al avance de la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. Estados Unidos estaría reflejando un incremento de casos y, sobre todo, superando la ola de hospitalizaciones que se registró hace un año. Según los informes, se menciona que ya para el 9 de enero, Estados Unidos había registrado más de 142.388 personas hospitalizadas, cifra que superó el pico máximo registrado hasta el momento en la pandemia, que fue el 14 de enero 2021, en donde se registró 142.315. La situación que está causando la ola Ómicron es abrumadora para los hospitales. Los hospitales se están quedando sin personal de salud y se está incrementando el requerimiento de camas hospitalarias. El doctor Anthony Fauci ha mencionado que un número relevante para evaluar la gravedad de la pandemia es centrarse en las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones actuales son una medida confiable de la gravedad de la pandemia a lo largo del tiempo, por lo cual no están influenciadas por la disponibilidad de pruebas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.